Bienvenidos a todos, darle la especial bienvenida y las gracias, ¿no?, a Gabriel por compartir este espacio. Quiero dar también la bienvenida a nuestros estudiantes de la Universidad de Viña del Mar, los estudiantes de Relaciones Públicas de la jornada de Univespertina, y además también agradecer la participación de académicos de nuestra universidad, estudiantes también de otras universidades y académicos de otras universidades. Vemos que estamos bien latinoamericanos, ¿no? Saludos a Perú, saludos a Argentina, nuestros estudiantes también de Bolivia, etcétera. Así que todos muy bienvenidos. Bueno, para mí es muy grato presentar esta última charla académica que ha organizado la carrera de Relaciones Públicas, en un principio pensada para poder llevar hasta las aulas virtuales esta conexión entre la parte académica y la parte empresarial también. Y culminamos con esta charla en la que nos acompaña Gabriel. Se los voy a presentar. Gabriel es doctor en comunicación y máster en comunicación e imagen corporativa, además de licenciado en periodismo. Actualmente se ha unido, ¿no?, a la Escuela de Negocios de la Universidad de Huddersfield en Gran Bretaña como académico e investigador en las áreas de la comunicación estratégica y las relaciones públicas. Además, posee 15 años de experiencia como docente en distintas instituciones de educación superior, tanto de pregrado como posgrado, y ser, por supuesto, miembro de importantes asociaciones de la disciplina. También me gustaría destacar el interés sobre la investigación que tiene Gabriel y que está relacionado básicamente con esta situación paradigmática, ¿no?, del dominio intelectual y global de las relaciones públicas y de la comunicación estratégica, el uso de las teorías específicas en torno al académico y también cómo se crea este puente, ¿no?, o la necesidad de construir estos puentes entre la academia y la industria. Bienvenido, Gabriel. Agradecemos que comiences entonces esta charla muy interesante, ¿no?, para estudiantes y académicos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí hace 5 meses sufriendo con el idioma inglés y el acento de aquí de Yorkshire, con lo cual hablar en español es para mí un placer, y hacerlo con ustedes, por supuesto, en un país y una ciudad, o dos, sumo a Valparaíso también, por supuesto, que quiero mucho, es especial desde ya. Al principio, bueno, voy a compartir la pantalla. Va a haber un pequeño monólogo de media hora, 40 minutos. Creo yo espero que lo más anhelo, que lo más rico se dé al final, sobre todo en el ida y vuelta de preguntas que no necesariamente tendrán que ver con alguna de las cosas planteadas, o en todo caso serán disparadores para las preguntas, que entiendo yo va a ser lo más rico. Voy a compartir la pantalla, ustedes me dirán si por favor la ven. ¿Correcto? ¿Se ve? Perfecto, muy bien. Bueno, este es el título de la charla, Relaciones Públicas, una mirada latinoamericana desde aquí, UK, Reino Unido. Este es el menú del día, algunas estadísticas que, hago la aclaración, van a trazar un cierto paralelo entre Europa y Reino Unido en particular, y América Latina y Argentina en particular, dado que, bueno, toda mi carrera académica se desarrolló en la Argentina y es el mercado que conozco más. Después se va a hablar también un poquito de lo que es la profesión desde un punto de vista más bien sociológico. Luego voy a presentarles una partecita de mi tesis doctoral, una investigación que llevó 4 o 5 años, la parte más bien teórica, la parte de la sistematización de teorías que realicé en mi última gran investigación, y después el diálogo abierto, que espero sea lo más rico de la charla. Lo primero que deseo compartir con ustedes es que, sin duda, estamos hablando de las relaciones públicas y de un campo global. Estos son algunos isologotipos de algunas entidades puramente académicas, puramente profesionales, híbridas o mixtas, que nuclean tanto académicos como profesionales, nacionales, regionales, internacionales, globales. La que está allá arriba en el medio es la que, en todo caso, congrega la llamada, por sí misma se llama esta organización,
con una especie de Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Una especie de confederación de asociaciones, que estoy hablando de la Global Alliance. Con lo cual, no nos sintamos nunca solos, estamos acompañados por un campo académico y profesional que florece desde hace ya décadas en muchos países del mundo, yo diría en casi todos los países del mundo. Este campo global estas asociaciones desarrollan eventos, y eventos bien significativos, tanto desde el punto de vista profesional, como desde el punto de vista académico o híbrido. Aquí hay una mera selección de ellos. Acaba de terminar hace 3 días, el martes pasado, el que está arriba a la derecha, entiendo que es uno de los principales eventos, que es la conferencia anual de la ICA, que se iba a hacer en Australia, y dada la pandemia se hizo online. Y como datito de color, abajo en el medio, BLEDCOM, un evento anual que se hace en Eslovenia, hace 25, 26 años, va a tener este año, justamente por no poderse realizar de manera física, va a tener una inscripción y un desarrollo online totalmente abierto, con lo cual los invito, esto va a ser, entiendo, a principios de julio, los invito a fijarse y a anotarse, porque es un evento de máxima categoría en lo que es sobre todo Europa. Mi mirada de las relaciones públicas, no la única por supuesto, la que vengo construyendo ya hace unos cuantos años, y yo miro las relaciones públicas desde este lugar, desde muchos lugares, pero particularmente desde este. Y entiendo que las relaciones públicas no son, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista profesional, como disciplina y como campo de ejercicio, no son simplemente una cuestión de grandes empresas y corporaciones, sino una disciplina, una profesión, en línea con esta idea de un dominio más intelectual y un dominio más profesional, en cualquier escenario compleja y que tiene necesariamente no solo implicancias organizacionales, sino también sociales. Algunos numeritos, tal como les había comentado, respecto de lo que está sucediendo actualmente. Y empiezo por lo que es la cantidad de profesionales, que en el mundo se calcula, la Global Alliance calcula que hay aproximadamente 4 millones de profesionales de las relaciones públicas. En la Argentina es un cálculo aproximado, no hay estadísticas muy confiables, pero es un cálculo que desarrolló el Consejo Profesional de Relaciones Públicas que, bueno, permite aventurarse en que hay aproximadamente 20.000 profesionales, y en Reino Unido, un país de 68 millones de habitantes, con las 4 naciones que lo integran, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, sí hay un número fiable que está estadísticamente registrado de 90.000 profesionales, con lo cual es un mercado, en términos comparativos, de los más desarrollados del mundo. En este tren de comparaciones entre América Latina y Argentina, y Europa y Reino Unido, empiezo por nuestra región en el mundo, y entiendo yo que este estudio adquiere una máxima relevancia, el Latin American Communication Monitor, que ya lleva 3 ediciones, se hace cada 2 años, y es una especie de, no sé si hermano menor, puede ser que sea una buena caracterización del European Communication Monitor, que justamente hoy presentó sus resultados, que se hace ya hace como 13 o 14 años de manera anual, y que permitió que florecieran otros estudios regionales en otras partes del mundo, y uno de los más importantes es el nuestro, el de América Latina. Este estudio es un estudio extenso, se puede acceder, yo invito a quien no lo conoce que lo haga, están los 3 informes de 2014, 16 y 18 online, y entre las tantas preguntas es una encuesta larga que se hace a profesionales, han participado en el último como 2.000 y pico de profesionales de toda América Latina. Una de las preguntas más relevantes de un estudio longitudinal como este, longitudinal porque realiza todas las ediciones, no exactamente las mismas preguntas, pero sí mantiene algunos interrogantes, entre ellos el de los temas estratégicos para la gestión de las relaciones públicas en función de la opinión de los profesionales. Hay una migración natural, nada sorpresiva, respecto de el mundo digital, ¿no? Y cómo los temas de ese ecosistema digital
están siendo los de mayor relevancia, no los únicos, pero sí los de mayor relevancia dentro del ejercicio profesional en todos los niveles. Aquí hay un listado de los 3 temas más relevantes, pero podemos ver que en realidad hay unos cuantos más, creo que son 10 u 11. Esto es un promedio en América Latina. El primero es enfrentarse con la evolución digital, ya no se habla de transformación digital en el Latin American Communication Monitor, sino de una evolución, ya se transformó y ahora hay una evolución en torno al mundo digital. El segundo ítem tiene que ver también con este ecosistema, con lidiar con la velocidad, el volumen del flujo de la información, el tema del Big Data y los algoritmos, y otros temas más clásicos dentro de esos temas estratégicos más importantes para la mirada de los profesionales. Yo esta presentación, por supuesto, ya la compartí con Claudia, le habilité con todo gusto a que ella después hiciera lo propio en formato PDF con todos ustedes. La idea no es detenernos, por supuesto, en estos numeritos tan chiquititos, pero sí que se pueden ver distintos guarismos y cuáles son los temas, la relevancia de los temas en distintos países, en los 11 países que entraron en la comparativa de la última edición. Y aquí podemos ver Argentina, Brasil, Chile y mi pequeño país de origen, Uruguay. A ver, algunas referencias más allá de estos temas estratégicos de máxima relevancia para los profesionales. Esto es de 2014, no se volvió a preguntar, pero es una buena referencia, y en algún punto marca como una cuestión que se anheló, un anhelo de décadas y décadas por parte de las relaciones públicas, de a poco, aparentemente, se está logrando. Y tiene que ver con si las relaciones públicas, el DIRCOM, el número 1 de relaciones públicas de una organización, se sienta en la mesa de decisiones. Es parte de la mesa de decisiones en la idea de dejar, como era otrora, de ser un mero transmisor de decisiones que tomaban otros, ¿no? Y aquí, en síntesis, 8 de cada 10 profesionales máximos referentes de relaciones públicas de sus organizaciones, vemos que o se sientan en esa mesa de decisiones, en ese comité ejecutivo, en ese board, o directamente reportan a la persona con, la máxima autoridad de la organización. Con lo cual, 8 de cada 10 profesionales de las relaciones públicas en su máxima jerarquía organizacional están participando de esa toma de decisiones, que incluye también, por supuesto, asuntos ligados con la comunicación. Otro tema respecto de los canales es que hay, naturalmente, no es sorpresivo, una migración a empezar a dejar de considerar como máximos canales para la comunicación en materia de relaciones públicas a los medios masivos. Y vemos que, sobre todo en función de la pregunta que se hizo en esta edición, que fue del futuro cercano, y acá estamos hablando de el futuro cercano, en ese momento era 2019, estos días, básicamente, como vemos que la comunicación a través de móviles, a través de apps, sitios web, para celulares, por supuesto, tablets y demás, asoma como el principal canal de comunicación de las organizaciones. No es casual, en este contexto, algunos estudios que yo he podido ver, en materia de comunicación interna, WhatsApp en América Latina está siendo el principal canal en línea con estos resultados. Vemos también que en la comparación sobre lo que tiene que ver con satisfacción laboral, algunos atributos que llevan a reconocerse el profesional con mayor o menor satisfacción, esta pregunta habiendo sido hecha en 2 ediciones, en la primera 2014 y en la tercera 2018, vemos que hay una satisfacción laboral creciente, por suerte, hasta 2018, en algunos ítems que fueron los jerarquizados en esta pregunta en particular. Con lo cual vemos una línea creciente en torno a la satisfacción laboral promedio de los profesionales de relaciones públicas en América Latina. En síntesis, es un estudio muy largo, los invito, insisto, a verlo, son como 130 páginas con distintos resultados. La evolución digital, la transformación digital, el tema más relevante. 8 de cada 10 organizaciones, las relaciones públicas están bien arriba.
en la alta dirección, en la mesa chica de decisiones, comunicación vía móviles, canal que ya asoma como emergente, y una satisfacción laboral que viene mejorando de manera bastante significativa en los últimos años. En la contraparte europea, perdón, en la contraparte europea, tomo por supuesto el European Communication Monitor, un estudio anual, como les decía, que también se puede descargar de la página web del European Communication Monitor, está en inglés, que es el idioma que aquí en Europa, con tanta lengua en estos 46 países distintos, tomaron como la lengua madre, de igual manera que pasa en las relaciones públicas en el mundo, pero le sumo un estudio también muy interesante y reciente, esto es de octubre-noviembre del año pasado, de aquí, de Reino Unido, que lo hizo el Consejo de Relaciones Públicas, la asociación profesional, una de las asociaciones profesionales más importantes de aquí de Reino Unido, que es el estado de la profesión. Los invito también a descargarlo, está en inglés por supuesto, pero tiene data muy, muy interesante. El European Communication Monitor hizo la misma pregunta, los temas estratégicos para los profesionales de las relaciones públicas en estos 46 países de Europa. Y a diferencia de los resultados de América Latina, el primer tema que aparece, no el único, y ahí al ladito aparecen estos temas ligados con lo digital, pero el primer tema que aparece es el de construir y mantener la confianza en las organizaciones. Y esto en el último European Communication Monitor, el de 2019. No llegué a ver todavía, por supuesto, el que se presentó hace 3 o 4 horas, queda pendiente la posibilidad para cada uno de los que estén interesados en ver los guarismos presentados esta tarde aquí en Europa, para ver si esta idea de la confianza se mantiene o hay otro tema que lo superó en la máxima jerarquía. Pero lo interesante de este estudio es que no solo preguntó en torno a la confianza en las organizaciones, en las que las relaciones públicas tienen un lugar por supuesto muy destacado, sino en la confianza percibida en la propia profesión, por los propios profesionales. Y lo que piensan los profesionales de cuál es esa percepción en distintos stakeholders. Y entonces allí podemos ver que quienes más confían en la profesión, en las relaciones públicas, son los máximos decisores de las organizaciones, con un 3.77 en un rango de 1, la menor confianza, la total desconfianza, a 5, la máxima confianza. De 1 a 5 ahí vemos que 3.77 de confianza por parte de los máximos decisores de una organización, y un temita por resolver en todas partes del mundo, y también por supuesto aquí en Europa. En el otro lado, la menor confianza se da en el público en general. Los periodistas tienen un poquito más de confianza que ese público en general por parte de las relaciones públicas. Y aquí vemos entonces que en distintos países de Europa es crucial restaurar en cada uno de ellos la confianza pública en la profesión. Esta es una profesión que quizás a diferencia de Chile, de la Argentina, tiene un mucho mayor conocimiento, sobre todo aquí en Reino Unido, por parte del ciudadano de a pie, pero sin embargo, ese ciudadano de a pie la conoce las relaciones públicas, sabe de qué se habla cuando se habla de relaciones públicas, pero tiene una confianza no muy elevada en la práctica profesional. Y aquí presento un dato que a mí me llamó cuando me enteré la primera vez, y después cuando ahondé un poco más ya estando acá, preparando las clases y demás. Este es un dato muy particular, sobre todo de Reino Unido, y es que aquí la comunicación gubernamental tiene la máxima relevancia, es decir, las relaciones públicas ejercidas desde organismos de gobierno son la cuestión más importante en el ejercicio profesional. En América Latina, en general, salvo alguna excepción muy, muy particular, puede ser Uruguay una de las excepciones en términos históricos, pero Uruguay es, naturalmente, por población y demás, un mercado muy chiquito. En los mercados más importantes de América Latina, esto ha sido históricamente al revés. La profesión ha surgido desde las esferas empresariales y allí ha adquirido y adquiere hoy día su máxima relevancia. No es el caso del Reino Unido,
en el que se da esto, y muy particularmente en el ámbito gubernamental. Pasemos al segundo gran tema, y tiene que ver con el abordaje profesional de las relaciones públicas. Hay un subcampo de la sociología, que es la sociología de las profesiones. A mí me gustaría hacer una breve referencia a las relaciones públicas como una profesión en este marco de pensamiento sociológico. Los sociólogos especializados en las profesiones plantean que la profesión típica ideal tiene que tener una serie de elementos interdependientes, 3 componentes básicos. Primero, se tiene que tratar de un trabajo especializado. Tiene que tener un conjunto de conocimientos y aptitudes el profesional, teóricas, prácticas, y en ese contexto un estatuto especial en un entorno económico determinado. Tiene que haber en ese contexto de trabajo especializado una jurisdicción exclusiva, que en algunos países se da de manera muy marcada. Los mercados más desarrollados, Reino Unido, Estados Unidos, puede darse esto muy claramente. Y en tercer lugar, una posición protegida en el mercado laboral que se basa sobre todo en obtener una calificación. Las universidades, Viña del Mar es una de las más antiguas, sino la más antigua que dicta la carrera en Chile, es evidentemente, como en la Argentina otras universidades, una buena prueba de esta posición protegida basada en la calificación. Y aquí vemos que hay puntos de vista diferentes en cuanto a cómo abordar desde la profesión, desde ámbitos profesionales de las relaciones públicas, cómo pensar filosóficamente esta profesión. Fíjense entonces que yo veo que hay, desde el punto de vista de la consultoría, de los consultores, de las firmas que ofrecen servicios de relaciones públicas, un foco puesto, no únicamente, pero un foco puesto en la relación con el cliente. Y hay un cierto contraste con las asociaciones profesionales que apelan a nociones más típicas de este profesionalismo, de esta sociología de las profesiones, y como dice acá la colega, como ha escrito la colega inglesa, que vive acá justamente, no solo en esta ciudad en la que vivo yo, Leeds, sino en el mismo barrio en el que vivo yo. El otro día tuve la fortuna de conocerla. Lee Edwards, avanzar en el conocimiento, asegurar una responsabilidad en el ejercicio profesional, una práctica ética, y que proteja un temita bastante espinoso, que es no solamente el interés privado, sino sobre todo también el interés público. Entonces, tenemos una tríada familiar, tenemos 3 componentes ahí que están dando vuelta en torno a un cuerpo de conocimientos, que las relaciones públicas por supuesto la tienen, una calificación profesional, que las relaciones públicas en virtud de la formación universitaria también tienen, y un ejercicio ético en esta tríada histórica de la sociología de las profesiones que podemos también verificar en el mundo de las relaciones públicas. Y sobre todo, por supuesto, un esfuerzo continuado de tanto asociaciones profesionales como también academia, educadores, para desarrollar esta tríada. Hay un mayor desarrollo indudable de nuestro campo profesional y académico en los Estados Unidos de América. Hasta por una cuestión no solamente histórica, por supuesto, sino también por la escala. Argentina es, en términos proporcionales, el líder en América Latina de cantidad de universidades que ofrecen la carrera. Hasta el año pasado había 20. Entiendo que siguen siendo 20, no me enteré ninguna que haya abierto este año ofreciendo la carrera, con lo cual digo, hay 20 universidades que ofrecen el título de grado de licenciatura en Relaciones Públicas. Bueno, en Estados Unidos, con un sistema distinto, no es igual, no hay licenciaturas específicas, pero más allá de ese detalle, hay 3.000 universidades que tienen cursos ligados, minor, ligados con las relaciones públicas. Fíjense la diferencia. La PRCA tiene 30.000 socios, 30 y pico mil socios. El Consejo de Relaciones Públicas de Argentina, que es una entidad que tiene ya 6 décadas de existencia, que nuclea académicos, profesionales, consultores, estudiantes, que tiene un muy buen nivel de desarrollo en América Latina, tiene, muy grato es ese número, 700 socios, como para ver, digo, la desproporción, la escala de Estados Unidos,
y, por supuesto, las revistas científicas, los llamados journals, que son los más importantes del mundo. Es decir, la situación particular en Estados Unidos de las relaciones públicas es el mejor esfuerzo, el mejor ejemplo de este esfuerzo profesional que recién mencionaba. Pero, en todo este contexto, particularmente en los Estados Unidos, pero no solo en los Estados Unidos, pero sí particularmente allí, el interés histórico de la investigación académica se ha volcado mayormente a la carrera profesional, al papel, al rol del profesional, sobre todo en grandes corporaciones, y mayormente con fines de lucro. Otros intereses de muy importante escala, por ejemplo, esto que mencionaba yo, desde el lugar del que miro las relaciones públicas, que aquí planteo como el compromiso con estructuras sociales más amplias de la sociedad, ha despertado un interés bastante marginal en el promedio histórico. Qué chiquita que es esta tierra, ¿no? Todo Reino Unido es un poquito más grande que Uruguay, pero viven 68 millones de personas. En ese contexto, podemos ver dos asociaciones que tienen exactamente la misma cantidad de socios. El CIPR, más un consejo profesional del estilo de Argentina, que nuclea profesionales, académicos, jóvenes, etc. La PRCA, más bien una asociación de profesionales con mucha presencia de consultores, ambos 12.000 socios. Un desarrollo muy elevado, quizás el segundo más elevado del mundo después de Estados Unidos, pero al estilo europeo, porque Reino Unido habrá dejado la comunidad europea, pero no dejó de estar en Europa, por supuesto, una sensibilidad por lo social, un espíritu crítico en lo teórico mucho más marcado, en línea con lo que suele suceder en Europa, sobre todo en Escandinavia, por ejemplo. A mí me gusta mucho, tercer tema del día, hablar de teoría. Yo entiendo que la teoría es crucial, sobre todo en lo que tiene que ver con las pretensiones de diferenciación de las relaciones públicas de otras profesiones y las pretensiones de diferenciación del profesional de relaciones públicas respecto de otros que pueden ejercer las relaciones públicas, pero que quizás no hayan accedido a construir conocimiento en torno a las teorías. Y particularmente en Chile, esto lo digo porque no escucha nadie, pongo el foco crítico en cómo el periodismo ha históricamente cooptado el ejercicio profesional de las relaciones públicas en Chile. Obviamente no pasa solo en Chile, también pasa en otros lados, pero a mí me parece que Chile es un ejemplo no del todo positivo de esta cuestión que recién mencionaba. Esto dice esta académica que es estadounidense, que sucedió a James Brunig en la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Maryland. Ella dice que desde su mirada estadounidense, pero fíjense que esto no necesariamente solo pasa allá, sino que también podemos ver, entiendo yo, nosotros como algo familiar, la teoría es un término que tiene muchos significados, incluyendo uno despectivo, ¿no? Como, no, eso es algo meramente teórico. Ella dice, esto es una cita textual, por supuesto, la teoría no es mera, la teoría es algo que todos usamos, que queramos o no, estemos conscientes o no, en nuestra toma de decisiones diarias. Esto dice Steve Mickey, una teoría es una forma de ver algo, debería iluminar un problema, en humanidades, en sociales. La teoría se utiliza comúnmente para predecir, para controlar, para ver un espacio más o menos controlado, pero sobre todo, dice Mickey, yo coincido, por eso lo cito, la esencia de toda teoría es proporcionar una interpretación de determinados fenómenos o hechos. Pero claro, la teoría no capta todo, son representaciones simplificadas de la realidad. Muy difícilmente, no debería ser la expectativa de que capte toda la realidad en términos concretos, y en esta relación que se da en relaciones públicas, esto lo dice un autor danés, Joep Cornelissen, y lo dijo ya hace 20 años, lo sigue manteniendo, pero esto es su cita original. ¿Qué pasa con la teoría de las relaciones públicas por parte de los profesionales? No se sienten representados, entienden que lo que estudian los académicos es algo no solo que no se entiende, sino irrelevante en los problemas de su día a día, típicos de sus agendas.
Con lo cual, ese mundo académico, esa academia, no ofrece soluciones concretas a los problemas de la práctica, sino más bien marcos generales. Entonces, lo que se ve, y esto lo dice Edwards bastante después que Cornelissen, es una tensión. Aquí en Reino Unido, y yo entiendo que también se da en otras partes del mundo, en América Latina también, entre el campo profesional y el campo académico. Y ahí está una cuestión filosófica en medio de esto, que tiene que ver con cómo se ve, cómo se reconoce el propósito de la educación y la investigación, en este caso en relaciones públicas. Si es solamente servir a la práctica, o si es más bien de construir la práctica, desafiarla, criticarla. No son condiciones mutuamente excluyentes, dice Edwards, pero hay como cierta tensión de ponerse en un extremo o en otro. Entonces, en este contexto, yo entiendo que las relaciones públicas sin duda son un dominio intelectual, pero por supuesto dentro de un campo que está originalmente centrado y que ha surgido como una práctica profesional. Digo, las relaciones públicas no son un experimento de laboratorio que en algún momento de la historia, en algún lugar, se desarrolló y después se llevó a la práctica, sino surgió desde la práctica y luego empezó a reconocerse como un campo intelectual, teorizarse, academizarse, si se me permite este neologismo, con presencia en las universidades. Xifra, el autor catalán, dice que esta idea de dominio intelectual tiene que ver con un campo de conocimiento que adopta una comunidad académica, que incluye temas de investigación, teorías, metodologías, epistemologías y ontologías específicas de esa comunidad. Una autora alemana, Lisa Düring, bastante recientemente, desde Alemania, plantea una verdad incontrastable que tiene que ver con la crítica que ella evidencia del dominio intelectual por la fuerte dependencia que históricamente ha tenido del modo de pensar estadounidense, de teorías, modelos, conceptos estadounidenses, y ella dice que promueve el control del campo intelectual del dominio en una élite cultural occidental, sobre todo estadounidense, que obstaculiza intentos de descolonización del campo a escala mundial, ¿no? Y nosotros, en América Latina, tenemos que estar especialmente atentos, sobre todo si nos contrastamos con un país como Alemania, que ha tenido, quizás sea el tercer mercado más desarrollado del mundo, y ha tenido en su idioma una producción intelectual, me refiero de libros de relaciones públicas, muy notoria, o en todo caso, notoriamente superior al que nosotros hemos podido tener en nuestros países, en idioma español, por supuesto. Yo veo 5 constructos, 5 construcciones teóricas, abordajes teóricos, que han contribuido con este desarrollo epistemológico de las relaciones públicas. Una primera, del que se reconoce como el padre original de las relaciones públicas, nuestro conocido Edward Bernays. Un no tan conocido que Xifra, sobre todo en español, ha intentado rescatar, que es Lucian Matrat, el autor intelectual del código de ética más relevante, y el primero de la historia, el Código de Atenas, el padre contemporáneo de las relaciones públicas, que yo ubico su periodo de mayor dominio en esos 30 años entre el 75 y el 2005, una perspectiva crítica que asoma con un par de escocesas, la más relevante Jackie Letan en el año 96, y un abordaje activista que puede ser un desprendimiento de los abordajes críticos, que asoma desde el 2002 con Derina Holzhausen, una sudafricana que vive en Estados Unidos hace como 20 y pico de años. Muchos académicos, yo lo he leído repetidamente esto, han afirmado la existencia de un paradigma dominante en el mundo de las relaciones públicas, justamente el de nuestro conocido James Groening, o Jim, como le dicen los amigos. Esta mirada, que es funcionalista, estadounidense, se apoya en un par de conceptos fundamentales. El concepto de la simetría bidireccional, que aparece en el libro clásico de las relaciones públicas en todo el mundo, que es Dirección de Relaciones Públicas, en el año 84, y el producto
fruto de una investigación de 7 años, que fue la teoría de la excelencia, que tiene, por supuesto, un link muy notorio con la simetría bidireccional, en la intención de esta escuela de Maryland, como la llama Shifra, de construir un desarrollo teórico, un constructo, muy estilo esto norteamericano, con una aplicación universal. Este paradigma, entiendo yo, ha dominado no menos de 3 de las últimas 4 décadas, un paradigma que ha contribuido de manera decisiva, es lo mejor que se ha construido, en mi opinión, y en la opinión de muchos académicos, yo diría de la mayoría. Es lo mejor que se ha construido y lo más profundo que se ha desarrollado en el mundo de las relaciones públicas, pero que pudo haber tenido una contraparte no tan buena, no tan positiva, de, aún sin quererlo, obstaculizado otros desarrollos teóricos. Por eso, a mí me parece muy interesante, lo vengo haciendo hace ya unos cuantos años, y lo amplié en, bueno, mis tesis de maestría, mi tesis doctoral, algunas investigaciones, empezar a reconocer otros desarrollos, sobre todo estos dos últimos que mencioné antes, los desarrollos socioculturales, críticos, deontológicos, que yo entiendo sin duda se están expandiendo esas fronteras teóricas, por suerte, de nuestro campo intelectual. Aquí vemos, por ejemplo, algunas preguntas críticas de estos, unas preguntas clave, perdón, de estos autores críticos, que son preguntas que no se hace el otrora paradigma dominante, el paradigma de Grunig. Por ejemplo, ¿es el beneficio mutuo necesario para que haya una simetría bidireccional algo positivo, algo que uno debe buscar, un objetivo deseable? Ellos responden que no, pero estas son preguntas, no voy a andar en las respuestas. ¿Son las relaciones públicas neutrales o buenas per se, o pueden ser utilizadas para concretar algunas cuestiones no tan positivas a escala organizacional y social? La prevalencia corporativa que ha tenido este campo ha podido influir en las representaciones sociales no tan positivas sobre la profesión. Es decir, las relaciones públicas como recurso solo de los poderosos, ¿pudo haber tenido alguna influencia en esa representación no tan buena? Se preguntan ellos. Hay una diferencia muy importante entre las relaciones públicas y la propaganda. Y en ese contexto, la persuasión, la comunicación persuasiva, que nosotros estamos totalmente inmersos en ella desde el primer día que entramos en la carrera, ¿no entraña algún desafío ético? Estas son preguntas interesantes que se hacen estos autores críticos. Y el abordaje activista se plantea, Holzhausen lo plantea como un oxímoron, una cosa rara, porque en realidad, históricamente, las relaciones públicas, al menos la historia oficial plantea esto, surge como, en realidad, una respuesta para tratar de aplacar los movimientos activistas, por ejemplo, de protestas sindicales que se dieron en los Estados Unidos desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, ¿cómo un abordaje activista si en verdad las relaciones públicas históricamente combatieron ese activismo por el poder de afectación que tenía, negativo por supuesto, en el mundo de las organizaciones? Ella dice, el profesional en este contexto, apelando a una necesidad estratégica de las organizaciones, tiene que establecerse como un agente de cambio, tiene que tener un papel activo, un papel de resistencia, en beneficio de los intereses estratégicos de la organización. Es un abordaje muy interesante el de Holzhausen, en mi opinión. Ahora, ya para ir terminando de a poquito, ¿por qué a mí me interesó en mi tesis doctoral, y ahora les voy a mostrar un pedacito de esa tesis, trabajar en los últimos 40 años de desarrollo teórico de las relaciones públicas? Sobre todo porque quien comienza, quien genera una cierta dosis de autonomía de las teorías de las relaciones públicas respecto de las teorías de la comunicación es el propio Grunig, que a fines de los 70, a principios de los 80, comienza a gestar esa teoría, en primer lugar, de la simetría, esos modelos de la simetría bidireccional, que después transforma en la teoría de la excelencia, y por eso yo digo y estudio los últimos 40 años con una construcción teórica que logró autonomía respecto de las teorías más globales de la comunicación. Yo he desarrollado en esta investigación de mi tesis doctoral una sistematización de teorías, enfoques, perspectivas,
identifiqué conceptos clave de cada una, identifiqué su tradición de investigación, identifiqué su texto o sus textos fundacionales y las referentes. El criterio fue por citación en Google Scholar. Y acá identifiqué entonces 15 teorías. Esto se los dejo, insisto, lo tiene Claudia, después lo va a compartir, si ella desea, por supuesto, con todos ustedes vía PDF, para que lo vean con cierta tranquilidad, pero aquí podemos ver que hay 15 desarrollos teóricos, la teoría de Grüning, por supuesto, el enfoque crítico, el enfoque activista, pero también algunos más. Muchos de ellos desconocidos, no trabajados en América Latina, por una muy sencilla razón, y es, la mayoría se ha publicado en otro idioma, particularmente en idioma inglés. Aquí vemos que hay desarrollos muy importantes, con una gran citación en términos de Google Scholar, como les decía, como por ejemplo la teoría dialógica, la teoría relacional, el enfoque feminista, es decir, hay otros desarrollos que han tenido mucho éxito, entre comillas, en muchas partes del mundo, y yo entiendo poco en América Latina por esta cuestión de la barrera idiomática, y hay solo un desarrollo de estos 15 que se ha desarrollado, valga la redundancia terminológica, que se ha llevado a cabo, quiero decir, desde nuestra región, y es de Brasil, que tiene un gran drama Brasil, y es que hablan y escriben en portugués. Esto lo digo, por supuesto, en formato de chanza, porque deberíamos nosotros prestarle mucha atención al país que ha sido líder en América Latina en lo que tiene que ver con construcciones teóricas en relaciones públicas, y aquí vemos una teoría que conversa de tú a tú, y es conocida en ambientes académicos de este llamado primer mundo, y es la teoría de la función política del brasileño Roberto Porto Simões, que ha tenido una buena citación y se ha publicado y se trabaja y se ha trabajado en estos ambientes. De estos 15 constructos, 7 son funcionalistas, 6 interpretativos, 1 crítico y 1 posmoderno, pero vemos una diferencia bastante notoria en materia de citaciones, sobre todo para ver un predominio de la mirada funcionalista. En síntesis, ya para terminar, siglo XXI, estos últimos 15 años más o menos, un proceso de cambio, de apertura del dominio intelectual, una mirada que no solamente se enfoca en los roles de las relaciones públicas en las organizaciones, sino que de a poco va, en función de estos abordajes socioculturales, viendo también las implicancias sociales, en un contexto de múltiples eventos, publicaciones, programas académicos a escala internacional, aunque dentro de un campo en el que se debe seguir trabajando, porque necesitamos tener mayor legitimidad social y académica, es decir, legitimidad pública y también legitimidad social, legitimidad académica dentro de las universidades, y un reconocimiento en todo tipo de organizaciones y no solamente en grandes corporaciones y empresas. Aquí dejo algunos links a algunas redes sociales en las que los académicos solemos publicar nuestro material. Dejo mi correo electrónico y dejo mi usuario de Twitter, red social, que suelo utilizar con fines estrictamente profesionales. Muchas gracias. Quedo atento, por supuesto. Acá hubo un gran intercambio en el chat, que obviamente no pude ver, pero quedo atento a iniciar este diálogo. Muchas gracias, doctor Sadi. Yo voy a moderar entonces las preguntas, algunas las van a hacer en vivo, otras las vamos a ir leyendo. Pregunta Abraham Tiberi de la UCASAL, dice: muchas gracias. En el tiempo carrera los estudiantes nos enfocamos en poner empeño en la formación académica, luego la incertidumbre posgraduación. ¿Qué tiene para decir a los jóvenes que recién inician en el ejercicio profesional de las relaciones públicas? Le mando un saludo afectuoso desde Salta, Argentina. Bueno, en línea con esto que he dicho, el mayor anhelo debería ser diferenciarse para mejor, es decir, iniciar un proceso de diferenciación para mejor respecto de otros profesionales que se dedican a las relaciones públicas y que no necesariamente
a ver, para decirlo de una manera un poco burda, leyeron una vez a Grunig. A ver, lo que a mí me parece es que, entre otros elementos, por supuesto, pero enfocándome en mi desarrollo del dominio intelectual y teórico, en la formación y después en los primeros pasos, y siempre, por supuesto, pero enfocándome sobre todo en la formación y en los primeros pasos, hay que tratar de validar todos esos conocimientos teóricos para tratar de desarrollar una práctica que no sea más de lo mismo. Es decir, en línea con lo que plantea Holzhausen, ser agentes de cambio no de las organizaciones, sino de la propia práctica profesional para sin dudas mejorarla, porque es una práctica que, como todas, necesita ser mejorada y solo va a poder serlo desde una perspectiva, entiendo yo, si se quiere, más crítica, y en ese contexto la teoría puede ser sumamente útil. Perfecto, muchas gracias. Le pedimos entonces al profesor Eduardo Cabrera que active la cámara y el micrófono. Le damos la bienvenida a Lila Faría Muñoz, directora de nuestra Escuela de Comunicaciones, que quiere, por supuesto, saludar y también plantearte una pregunta tras esta interesante ponencia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Lila, ¿cómo va? ¿Todo muy bien? Me alegro mucho. Bienvenido a la Escuela de Comunicaciones Virtual, a la Gracias. carrera de Relaciones Públicas, a la carrera de Periodismo, de Cine y Comunicación Audiovisual. Estamos muy contentos de tenerte acá, de poder conversar contigo, de escucharte y de verdad de felicitarte por el trabajo que estás haciendo. Es de verdad un agrado ver que un profesional de las comunicaciones y de las relaciones públicas esté llevando una investigación de este nivel. Yo lo veo como originalmente en mi formación profesional como relacionadora pública también, que uno siempre busca los fundamentos teóricos, porque estas profesiones son vistas como muy prácticas, de repente muy instrumentales, y el que las ve desde afuera, no le ve mucho sentido de fundamento disciplinario. Y cuando uno las practica, siempre descubre que hay algo más allá, que hay un porqué y hay un para qué. Y busca, por ejemplo, los que nos movemos en el mundo académico, siempre buscamos ese fundamento. Y no es tan fácil encontrarlo. Y yo te felicito porque has llegado a un nivel en el que has descubierto una serie de teorías que conectan. Y eso no es tan sencillo, vuelvo a decir, y por tanto me gustaría que compartiéramos más aún estas experiencias que creo que son muy necesarias para la valoración de la profesión del relacionador público, que hoy en día, eso quería comentarte, creo que nos puedes ayudar también. Creo que no está siendo ubicada en el lugar que le corresponde. Por lo menos acá en Chile observamos que hay pocas carreras ahora de relaciones públicas. Antes teníamos más, bueno, tú conoces el mercado mercado no, digamos, el área de las carreras de relaciones públicas acá en la región. En Argentina hay muchas y hay muchos estudiantes de relaciones públicas, pero acá no, y han ido cerrando. Entonces es curioso cuando la necesidad de las relaciones públicas está presente en todos los ámbitos públicos, privados. Alguien preguntaba por allí cómo ir desde de lo comercial a otros ámbitos, y está en todo, o sea, no está solo en las empresas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está sucediendo? Que hay menos personas motivadas o interesadas por las carreras de relaciones públicas. ¿Cómo podemos hacer nosotros como expertos en la materia, como investigadores de las relaciones públicas, tú que estás tan dedicado a esto, dándole este contenido y esta formación, este fundamento, para aportar también al reconocimiento laboral de la profesión, más en el medio?
Sí, sí. Hay algo que nos une en el mundo, que no nos pasa solo a nosotros, y tiene que ver con el branding, el naming de la carrera. A ver, ejemplo. Entiendo que en Chile pasa algo... Doy el ejemplo de Argentina y entiendo que es espejo en Chile. Las carreras en la Argentina son licenciaturas en Relaciones Públicas. Tienen ese nombre. Las 20 que hay, Relaciones Públicas, a lo sumo, algunas. Entiendo que la UCASAL es una de ellas. José o algún estudiante, profesor de esa institución podrá validarlo. A lo sumo le agregan el Relaciones Públicas e Institucionales. Pero es lo mismo, digamos. Estamos hablando de Relaciones Públicas. En el pregrado, es decir, en el grado argentino. Ahora, los posgrados, las maestrías, los posgrados formales, no hay ninguno que sea, por ejemplo, maestría en Relaciones Públicas, Dirección de Relaciones Públicas. En la Argentina hay específicos 6 maestrías. Específicas, digo, 6 maestrías. Ninguna se usa el vocablo que tiene la carrera en el pregrado. Aun cuando la propia universidad que dicta una maestría en Comunicación Institucional o Estratégica utiliza el vocablo Relaciones Públicas en su carrera de pregrado. Y podemos ver que no estamos hablando de distintas disciplinas, estamos hablando, en un nivel, por supuesto, de diferenciación en cuanto a la formación, pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, eso pasa no solamente, si a mal de muchos consuelo de tontos, creo que es el dicho, bueno, eso no pasa solamente en la Argentina y en Chile, sino está pasando en el mundo. Hay una corriente hace 10, 12 años que está de manera continuada tratando de modificar, si se quiere, el nombre de la carrera, y en lugar de hablar de relaciones públicas, habla de comunicación estratégica, tiene una mirada más amplia, las relaciones públicas son una parte muy importante, pero está tendiendo esa comunidad bastante destacada a utilizar el vocablo relaciones públicas, comunicación estratégica. Comunicación estratégica. A ver, yo no veo diferencias. No reconozco las literaturas de la comunicación estratégica, de las relaciones públicas, hablamos de lo mismo, básicamente. Entonces, hay un gran problema que yo entiendo, la responsabilidad principal de esa identificación equivocada es de las relaciones públicas. Es decir, no podemos echar responsabilidades o culpas a otros, sino que en línea con lo que plantean los autores teóricos, críticos me refiero, que se darán cuenta que me agradan, bueno, hay que barrer, hay que sacar la tierra de abajo de la alfombra y preguntarse por qué tienen las relaciones públicas este problema de naming, branding, posicionamiento, imagen o representación pública. Evidentemente, esto no debe ser casual, y es por ello que a mí me interesan tanto estos interrogantes clave de los autores críticos, sin que esto signifique menospreciar en absoluto, insisto, las construcciones teóricas más relevantes, que son las más ligadas con el funcionalismo más presente en los Estados Unidos. Pero a mí me parece que tiene que ver con esto, con un gran malentendido en el que las relaciones públicas son las principales responsables, sobre todo con, muy bien, ¿qué entiende el ciudadano promedio que son las relaciones públicas? Es un gran tema. Es que sabes que aquí hubo una carrera que se llamó Comunicación Estratégica, hace varios años, que la dirigió un experto que se llama Eugenio Tironi. Sí, sí. Y sociólogo. yo di clases ahí. Sí, Lo sí, conoces, sí. claro, muy conocido. Sí, sí. Yo di clases ahí y creo que duró unos 5 años, no tuvo éxito. Y hubo otra que se llamó Comunicación Organizacional, y tampoco. Entonces, las que se han mantenido son las que se denominan relaciones públicas. Sí, sí, ahí hay un tema que hay que analizar. Hay un tema, pero yo entiendo que la responsabilidad pasa por los consejos profesionales y las universidades, y los propios profesionales, por supuesto, ¿no? Que tienen que ser embajadores de buena voluntad de esa mochila, que no tiene que ser una mochila pesada, tiene que ser una mochila liviana. Claro. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ese conjunto de buenas intenciones que empieza a cristalizarse en una mejor representación pública?
ejerciendo de la mejor manera las relaciones públicas, con no solamente un apego al interés privado, organizacional, sino también al interés público. Bien. Es un gran tema, por supuesto. Sí, así es. Gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Aprovechamos también de saludar y de recordar que esta ponencia está siendo transmitida por radiovm.cl, así es que saludamos también a quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestra radio. Marcela Porto, jefa carrera de periodismo. Perdón. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Pero no escucho a Marcela. A ver, Lila o Claudio. Sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Perfecto, sí, tenemos un problema ahí con Marcela Muñoz, pero tenemos también a la profesora Marcela Porto, que es jefa de carrera de periodismo. Ella también realiza una pregunta, Gabriel, en torno a esta identificación que se le da a las relaciones públicas específicamente con las empresas, ¿no? El desarrollo, bueno, está claro que la comunicación estratégica y las relaciones públicas nacen desde ahí, ¿no? Y desde ahí se teoriza. Pero ¿de qué forma, plantea la profesora, es posible pensar en la profesión más allá del mercado? Más allá que reducirlo a la gestión exclusivamente empresarial. Bueno, acá la respuesta es obvia. Aquí la profesión no se desarrolla en su máximo esplendor en ambientes empresariales. Cuando digo aquí, digo en Reino Unido. Es más, estadísticas recientes marcan que la mayor cantidad de profesionales trabaja en ambientes gubernamentales. Eso no es así, por supuesto, en nuestros países en general en América Latina, pero yo sí lo que veo es, y sobre todo con esta pandemia, un rol que está siendo socialmente muy evidente en cuanto a la importancia de la comunicación de las relaciones públicas en ámbitos de gobierno, ¿no? Mi padre nunca terminó de entender qué eran las relaciones públicas. Él sabe que yo trabajo en universidades, que doy clases, que me paro o me paraba delante de grupos de personas con las cuales uno intercambiaba y evaluaba exámenes y notas, etc. Bueno, pero en mi ejercicio profesional nunca terminó de entenderlo. El otro día empezó a entender el valor de la comunicación en un ámbito de comunicación de salud en función de esta pandemia, ¿no? Porque queda a la luz pública la importancia desmedida de la comunicación en una pandemia, por ejemplo, una crisis de salud pública como esta. Yo entiendo que hay que, desde distintos ámbitos, profesionales, académicos, y también hacer una especie de cambio de mentalidad por parte de los profesionales, y sobre todo de los que se están incorporando, se van a incorporar al mundo profesional, que por supuesto el ámbito empresarial es un ámbito de perfecto ejercicio de las relaciones públicas, pero sin dudas no el último, sino uno más. El más relevante en nuestros países, por supuesto, pero uno más. Hay que prestar mucha atención, y sobre todo después de esta pandemia, a la comunicación de gobierno, y también a la comunicación desde las instituciones de la sociedad civil, que ya han sido, pero seguirán sobre todo siendo, y con una mayor relevancia, claves en la reconstrucción de la sociedad, en lo que se va a llamar, no la conocemos del todo todavía, la nueva normalidad por venir. Bien. Tenemos además a la profesora Angélica Pacheco. Ella te quiere hacer la pregunta a través de cámara.
No sé si Eduardo, ahí está, Angélica. Hola, ya te sigo en el Twitter, así que aquí hay varios estudiantes, profesores tuiteros, así que @AngePacheco ya te sigue, así que Genial. empecemos a intercambiar. Mira, hay un tema que tú planteaste hace un rato y que me gustaría si nos pudieses entregar un poquito más, con mayor profundidad sobre el concepto de resistencia al interior de la organización. A mí me parece que allí está el quiebre de la comprensión sobre la comunicación pública desde las relaciones públicas, ¿no? Para no confundir, ojo, con el tema de la comunicación de gobierno en los países de América Latina en general. Trabajan más bien el marketing pensando en la empresa que efectivamente desde el asunto público. Entonces me parece bien interesante si pudieses abordar el concepto de resistencia. Sí, este es un concepto del enfoque activista de Holzhausen. Lo que ella ve es una pérdida de confianza pública en las organizaciones por parte de distintos públicos, ¿no? Y lo adjudica, estoy haciendo una síntesis de su pensamiento, entiendo yo que ella lo adjudica sobre todo y da una evidencia al respecto, a decisiones desacertadas de la alta dirección de las organizaciones, a escándalos públicos, a decisiones estratégicas intencionales, quiero decir, no fallas, no intenciones, sino decisiones intencionales que flaco favor le hacen a las organizaciones y a su reputación, que es un activo, por supuesto, de máxima relevancia que nosotros, por supuesto, tenemos como uno de los objetos de estudio de la disciplina. Entonces, ella lo que dice es, ese profesional de las relaciones públicas, quizás junto con el número uno de la organización, las únicas dos personas que están necesariamente en contacto con el exterior, que vivencian la representación acerca de la organización, ese profesional, el de las relaciones públicas, tiene que pararse, enfrentar esas decisiones estratégicas que flaco favor en general le han hecho a sus organizaciones, a su representación pública, y desde una mirada deontológica, ética, pero en beneficio de la propia organización, del propio capital estratégico de la organización, capital reputacional, tiene que pararse, tiene que ser un agente de cambio, no tiene que ser una persona que efectivamente diga todo que sí, como pudo haber sido en algún momento, sino pararse enfrente de otros directivos, del o de la número uno, y plantear su verdad, por supuesto, validando la representación del otro, a partir de procesos de escucha activa, que son, que es algo que todavía no ha logrado el ejercicio profesional, un proceso de escucha activa de los públicos. Sobre esto teoriza un autor australiano, que es Jim McNamara, que habla del eslabón perdido en las relaciones públicas, que es la escucha organizacional. Desde ahí es que se plantea ese ejercicio de resistencia, ese papel activo por parte del profesional. Bien, vamos a ir ahora con una pregunta de un estudiante de la carrera de la jornada vespertina. Carlos Muñoz, ¿puedes hacer tu pregunta? Muchas gracias, gracias, profe. Buenas tardes a todos, a todas. Usted recién nos hacía mención respecto a esta situación de dificultad o de falta de legitimación de nuestro oficio en Latinoamérica particularmente, cuestión que por lo demás compartimos claramente, ¿no? A su entender, ¿cree usted que esta situación de contingencia en la que hoy día estamos, de esta situación de emergencia sanitaria global, podría ser desde nuestra área, pudiésemos aprovechar esta instancia precisamente en ese afán de legitimarnos mucho más, sobre todo considerando, y usted lo decía dentro también de su ponencia, que hay un desafío también paralelo con la necesidad de mejorar el uso de las comunicaciones digitales, ¿no? Y buena parte de la comunicación que hoy día se origina a partir de lo que estamos viviendo se está dando precisamente a través de medios sociales y, por qué no decirlo, a través de las redes sociales. Sí, sí, sin duda es una oportunidad para, recién lo mencionaba, ¿no? Y lo ratifico, es una oportunidad para que las relaciones públicas se luzcan en este sentido. Lo que tienen que hacer las relaciones públicas es un mayor esfuerzo, y esto es un esfuerzo colectivo, que ningún actor individual, y menos los profesionales de a pie, digamos,
vamos a poder, o los académicos de a pie, vamos a poder hacer. Digo, es un esfuerzo colectivo por, en este sentido, en este contexto, Carlos, capitalizar el trabajo que hacemos, que por supuesto es un trabajo tras bambalinas. Y sobre todo en una pandemia, quienes ejercen la vocería ni siquiera son los relacionistas públicos, son ministros o presidentes directamente. Digo, eso tiene que quedar muy bien. Entonces, en ese contexto, el esfuerzo colectivo se tiene que dar, entiendo yo, sobre todo desde asociaciones profesionales. En la Argentina tenemos una muy fuerte asociación, fuerte en términos relativos, ¿no? Asociación profesional, que es el Consejo, que nuclea a todos, que está hace 60 años, que tiene 700 socios. Chile necesita reagruparse, fortalecer, con presencia de todos los sectores, el colegio, foco, quien fuere, esa idea de esfuerzo colectivo por capitalizar en el futuro cercano, en función de un ejercicio profesional indudablemente valioso en términos sociales, nuestra profesión, Carlos. Bien, vamos a continuar con una pregunta que nos llega desde Salta, Argentina. Abraham Tiberi nos dice: muchas gracias. En el tiempo de carrera los estudiantes nos enfocamos en poner empeño en la formación académica, luego la incertidumbre posgraduación. ¿Qué tienes para decir a los jóvenes que recién inician el ejercicio profesional de las relaciones públicas? A ver, voy a ser políticamente incorrecto. No es mi estilo, pero bueno, viernes a la tardecita, acá se pone el sol a las 9, 10 menos 20, con lo cual ya sería de noche en otra latitud, pero acá no. No de una manera inmediata, no de la noche a la mañana, por supuesto, pero mi experiencia, no personal, sino sobre todo, no solo personal, sino sobre todo de ver estudiantes, y han pasado cientos de estudiantes por mí en estos últimos 17 años, no trabaja el que no quiere, siendo políticamente incorrecto. Esto, por supuesto, no de la noche a la mañana, sino producto de algo que escasea y es un esfuerzo sostenido. Es decir, ¿qué no están haciendo? En la Argentina hay 9.000 estudiantes de relaciones públicas actualmente. Entonces, ¿qué no están haciendo los otros 8.999 estudiantes de relaciones públicas en Argentina que yo podría hacer y así diferenciarme? Sin duda es que hay opciones. Y lo que se puede hacer en la Argentina para diferenciarte es, por lo pronto, estudiar mucho. Las relaciones públicas tienden a ser una carrera en la que los estudiantes estudian, en comparación con otras disciplinas, menos. ¿Por qué? ¿Por qué estudia más un psicólogo? Horas semanales me refiero, ¿no? ¿Por qué estudia más un psicólogo o un sociólogo? No estoy hablando de un médico, estoy hablando de disciplinas sociales, digo, cercanas a la nuestra. ¿Por qué estudia más en promedio? Me parece, no, porque tiene mayor carga teórica. Bueno, también, en relaciones públicas hay mucha. Hay que buscarla. Hay, no solo en otro idioma, es muy importante el inglés, pero no es esencialísimo, no es absolutamente imprescindible, muy relevante, pero no es imprescindible. Hay que tratar de construirse la diferenciación desde la actitud y la aptitud. Políticamente incorrecto, pero es lo que pienso, Claudia. Sí, bien. Vamos a continuar. Tenemos aquí a María Sierra, que dice: la sociedad mundial no tiene un concepto claro del trabajo de los relacionadores públicos. Yo voy a aprovechar. No me gusta el RRPP, no lo uso. No, creo que deberíamos partir por ahí, por decir relaciones públicas, ¿no? Sí, ¿Y cree usted que la responsabilidad nace en los profesionales o esta cuestión cultural sobre la definición de las mismas puede reivindicar? ¿Cómo cree usted que es posible? ¿Con qué herramientas? Bueno, no conozco en detalle cada parte del mundo. Conozco con algún detalle América Latina, con un poquito menos de detalle, pero con algún detalle también Europa, y alguna cosita de Oceanía, alguna cosita de Asia, alguna cosa bastante mayor de Estados Unidos. No coincido en que en los mercados más desarrollados no se conozcan las relaciones públicas. Sí se conocen. Es más, se conocen tanto que en Estados Unidos y acá,
las relaciones públicas están permanentemente en el vocabulario de, ejemplo, conductores de radio. Tuiteé hace, creo que 3 o 4 días, estaba escuchando un programa de radio, el más escuchado, de aquí de la mañana, para mejorar mi inglés, seguir entrenando el oído, etcétera, etcétera, y en un momento dijo, hablando críticamente del gobierno, el gobierno le dio más importancia a las relaciones públicas que a la salud pública. Yo digo, a ver, lo tuiteé, obviamente, para, en todo caso, lamentarme públicamente de, pero ¿cuál es la imagen que tiene ese señor? Que es una imagen muy asentada de las relaciones públicas. Y la imagen es, no lo dije en Twitter, la imagen es, y somos, no mentirosos, pero adecuamos la verdad y los hechos, no necesariamente a nuestro gusto, sino a gusto de la organización. Y la verdad que algo de razón tiene. No podemos, no debemos decir, en mi opinión, que este hombre está loco, no tiene la menor idea, porque en verdad hay mucha evidencia de que las relaciones públicas han privilegiado, no de la mejor manera, históricamente, esos intereses privados, sean empresas, organismos públicos, no importa, esos intereses privados en detrimento de la cuestión pública. Con lo cual, acá se conoce mucho, y este hombre dijo, son relaciones públicas, no dijo son comunicación estratégica, no, habló de relaciones públicas. Las PR en Estados Unidos, en Reino Unido, son archiconocidas. El tema es, no sé qué prefiero. Prefiero que no me conozcan demasiado, Chile, Argentina, y sí me conozcan en general los decisores de las organizaciones, o que me conozcan todos y tengan una imagen bastante abominable de mí. Entonces, no sé qué prefiero, pero sin dudas, la responsabilidad recae en cualquier escenario en los profesionales, y por eso yo resalto la importancia de, sobre todo, las asociaciones profesionales. Perdón que insisto, pero yo creo que es crucial. Sí, bueno, recordar que estamos transmitiendo a través de la Radio UVM, www.radiouvm.cl. Nos quedan poquitas preguntas. Tenemos también a un estudiante, Alejandro Humada, que dice que le gustaría conocer tu opinión personal y profesional respecto de dónde están hoy día las comunicaciones, las que juegan un rol fundamental, en dónde está además el posicionamiento hoy día de nuestra carrera. Bueno, depende de los contextos, ¿no?, geográficos, depende cómo se han desarrollado en cada país, en cada región, las relaciones públicas. Acá son conocidas, tienen una cierta estima, sobre todo a partir de una evidencia de que pueden ser positivas socialmente desde la comunicación de gobierno, más allá del testimonio, por supuesto, de este conductor de radio, que es contrapuesto a lo que acabo de mencionar. En Estados Unidos puede ser similar. Digo, depende mucho de los contextos. Yo no entiendo que no hay una manera de responder esta pregunta, sino es ubicando respuestas específicas en cada contexto. En Chile se le ha dado muchísima importancia, históricamente entiendo, a ver que me lo validen las y los colegas, a la comunicación, en el mundo, pero en Chile particularmente, a la comunicación a través de los medios masivos, ¿no?, y a las relaciones con los medios, ¿no? Y no por nada, seguramente por eso, la cierta preeminencia histórica del ejercicio profesional por parte de periodistas, ¿no? Porque evidentemente, suponiendo un conocimiento de ese mundo, de ese medio, algunas organizaciones han supuesto y siguen suponiendo que ese es el mejor perfil profesional para ejercer esas relaciones con los medios. Pero claro, los medios han perdido, por lo menos, la trascendencia única, y ahora hay otros actores, y por supuesto los actores internos de las organizaciones, y entonces eso habilita una posibilidad a
repensar nuestra función y a catapultarlo un poquito en esa estima interna, intraorganizacional y también extraorganizacional, pública. Sí, ya vamos cumpliendo el tiempo. Tenemos una última pregunta que es del académico de acá de la Escuela de Comunicaciones, el doctor Miguel Chamorro, que nos pregunta, ¿por qué existe en las relaciones públicas, de acuerdo a lo que has mencionado tú en tu ponencia, un interés en desarrollar estudios a las grandes empresas? ¿Cuál es el enfoque de dichas investigaciones? Bueno, el propio estudio de la excelencia fue un estudio de 7 años, entre los años 85 y 91, que tuvo un presupuesto en ese momento de $400.000, que no tengo la relación de cuánto sería ahora, pero sería, por supuesto, una millonada en dólares. Digo, no ha habido un estudio con tanto financiamiento en toda la historia, y fue un estudio que fue financiado por una asociación, la IABC, de comunicadores de empresas, básicamente. Que estuvo muy bien, digo, pero entonces en ese contexto se trató de validar cuál era el mejor ejercicio, diciéndolo así burdamente, pensando sobre todo, naturalmente era la fuente de financiamiento, en ese mundo de las grandes empresas. Perdón, la pregunta, Claudia, era... Sí, decía el interés de desarrollar los estudios en estas grandes las grandes empresas, sí, y el enfoque de las investigaciones. Sí, a ver, y entonces en ese contexto el foco estuvo muy bien en cuál puede ser el mejor rol profesional para desempeñar en esos ámbitos, y además también, no nos engañemos, salvo quizás en estos últimos años, y habría que verlo, los mejores sueldos se han pagado históricamente por parte de las empresas. Entonces, hay una mirada en la Argentina, en la que hay, sobre todo en Buenos Aires, un desarrollo muy importante de la consultoría, una mirada de que la consultoría es, en todo caso, si uno accede a ese ámbito, en Buenos Aires hay aproximadamente 400 firmas, entre las muy grandes y las casi unipersonales o bimembres, pero digo, un ambiente muy desarrollado, un mercado muy desarrollado, el de la ciudad de Buenos Aires sobre todo. Bueno, que es una primera etapa, ¿no? Un pasaje inicial para aprender, para foguearme, y después me quiero ir lo más rápido posible, en general. ¿Por qué pasa eso? Bueno, hay que preguntarse cuáles son los fees que esas consultoras cobran por parte de sus clientes, que son más bien empresas, comerciales quiero decir, cuáles son los salarios bajos que pagan a sus empleados, que muchas veces son estudiantes avanzados o recientes graduados. Digo, hay, por supuesto, una cuestión de fondo que hay que empezar a, no sé si a desactivar o a generar una mirada crítica. Me consta que el Consejo de la Argentina lo está haciendo, pero por supuesto es un esfuerzo colectivo y que tiene que llevar un largo plazo para su comprensión. Bien, Gabriel. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo, ha sido una excelente ponencia, yo te agradezco en nombre de todos los estudiantes, los académicos de la Escuela de Comunicaciones y en particular de la carrera de Relaciones Públicas de la UVM, Gabriel, ha sido, pero yo creo que es de lujo esta exposición y el dar esta mirada crítica, ¿cierto?, de la disciplina desde también el ámbito teórico, que a veces es un poco dejado de lado, ¿no? Lamentablemente yo lo veo así en el ámbito profesional, muchas veces las personas tienen el desconocimiento de la importancia de lo teórico en el ámbito de las relaciones públicas porque no es sentido común, ¿no? O sea, requiere planificación, requiere estrategia. Queremos invitar a nuestros participantes a encender sus cámaras para poder tomar una foto final de este evento, poder mirarnos además, saludarlos a todos los estudiantes, profesionales latinoamericanos, colegas, futuros colegas, agradecer también una tremenda participación a nuestros amigos de Perú, Argentina, que estuvieron de la universidad, a Carolina, ¿no? Estuvo hace poco Carolina también con nosotros. Hola, Carolina. Bien, el profesor Eduardo Cabrera, que está manejando
esta ponencia desde los controles va a tomar fotos. Tenemos 3 páginas con participantes, así que los invitamos a poner una linda cara. Sí, hacer lo que se puede. Cara, a pesar, no, todos bien, a pesar de las situaciones difíciles que estamos viviendo mundialmente, ¿no? A pesar de eso tenemos que sonreír también. Bien, ahí está el profesor tomando las fotografías, ahí nos va a avisar. Bien, el profesor Rolando Barría, está también acompañándonos Miguel Valdés desde la Universidad Martín de Porres, nuestros estudiantes, nuestros alumnos, Tomás, Francesca, Sofía, María Paz, saludarlos a cada uno, el profesor Jesús, Macarena. Ahí el profesor nos indica cuando ya hayamos terminado la fotografía. Se ve muy bien. Profesor Eduardo Cabrera, se ve su mano, no se ve su cara. Ahí estamos. ¿Estamos ok ya con la foto? Bien. Bueno, agradecerte, Gabriel, de lujo, agradecer a todos los participantes. Vamos a retomar nuestras charlas académicas en el segundo semestre. Ya nosotros estamos prontos a terminar el primer semestre, primer trimestre. Nos vamos a dar un descanso. Hemos completado un ciclo de alrededor de 5 o 6 charlas que hemos combinado la presencia de profesionales del ámbito empresarial y también profesionales del ámbito académico. Así que te agradezco, Gabriel, un abrazo, espero que sigamos trabajando, ya somos grandes amigos latinoamericanos, ¿no? Por supuesto, ha sido un verdadero placer. Necesito quedar, más allá de la amistad que nos une, la relación de largo plazo, la ICA, la Asociación Internacional de Comunicación, en su división de Relaciones Públicas, creó una posición de enlace internacional, hubo una elección, fui seleccionado para esta posición, en la que yo entiendo es la principal asociación a escala global, y la intención es internacionalizar esa academia, que está muy concentrada en todas las ramas de la comunicación y también en las relaciones públicas, sobre todo en Estados Unidos, y un poquito en Europa, y un poquito en Oceanía, y muy poquito en América Latina, en África, en Europa Oriental y en Asia Pacífico. Entonces, la idea es, por supuesto, seguir trazando estas relaciones para, con el trabajo que está haciendo Carolina y otros académicos de la región, por supuesto, y ustedes también, bueno, catapultar esas voces de las relaciones públicas con una mirada latinoamericana, que es una mirada que se escucha, que se presta atención aquí, por ejemplo, en este mercado ultra desarrollado. Con lo cual, quedamos en contacto y agradezco nuevamente la invitación. Muchísimas gracias a los invitados, que estén muy bien, nos vemos. Gracias.